Ya ustedes conocen todas las teorías motivacionales, algunas como Maslow, McKellan, Herzberg, Brown, donde plantean que si el ser humano no cumple unas necesidades básicas, de ahí en adelante no puede avanzar, porque a nivel motivacional no se siente en la capacidad para poderlo hacer. Entonces es un tema que realmente hoy en día es importante en las organizaciones, pero necesitamos materializarlo, y esa materialización implica unas decisiones dadas desde la dirección, dadas desde la gerencia, porque es desde allí donde estos temas cobran importancia. Y cada uno de ustedes está en un proceso de formación, y ese proceso de formación no podría ser ajeno a la sensibilidad de cada uno de los empleados. Hay empleados que se comportan de una manera, pero nosotros no sabemos por qué, y quizás la razón, o los juzgamos desde la razón, más no desde un tema que puede estar sintiendo, que puede estar pensando, o por qué situación puede estar pasando. Con esto no quiero decir que se van a perder los objetivos que tienen las organizaciones, pero sí es necesario que cada uno de ustedes empiece a tener en cuenta esos elementos. Hoy en día se habla de un tema de la felicidad empresarial, y empleados felices o empresas felices son empresas más rentables. ¿Sí? Son empresas más rentables, y si son empresas rentables son empresas sustentables, y si son empresas sustentables son empresas saludables. ¿Sí? Entonces creería que todo esto nos lleva a pensar que sí es posible poder traducir todas estas teorías, todo este tema de inteligencia emocional a mundos organizacionales, y sobre todo a las microempresas, donde hay pocas personas y muchos problemas, y la convivencia pues naturalmente genera este tipo de reacciones. Bueno, para entrar como en materia, el profesor Daniel Goleman, que de pronto lo han escuchado ustedes por su bestseller, el libro que sacó en el año 95 de inteligencia emocional, es un libro bien interesante, y él hace algunas aproximaciones sobre qué es la inteligencia emocional. Y vamos a tratar de resumir un poco cómo la interpreta el profesor Daniel Goleman, y él dice que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos nosotros, primero, de reconocer nuestras emociones. Ese primer punto. Segundo, de reconocer las emociones de los demás. Cuando yo tengo la capacidad de reconocer las emociones del otro, yo me movilizo a través de esas emociones. Cuando no tengo la capacidad de reconocerlas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me movilizo por las mías, ¿no? Me movilizo por las que yo siento, más no por las que la otra persona puede estar sintiendo, puede estar pasando. Entonces, el profesor Daniel Goleman hace esa digamos, descripción a nivel conceptual, y dice lo primero: nuestros sentimientos. ¿Cuántos de ustedes tienen la capacidad de reconocer sus propios sentimientos? ¿Sí han llegado a ese ejercicio de reconocer sus propios sentimientos? ¿Sí? Ok, miren una cosa, quiero que se concentren en esta diapositiva de las sombrillas, y es algo bien interesante. Posiblemente cada uno de nosotros tenemos o creemos reconocer nuestros propios sentimientos, pero las demás personas nos ven otras sombrillas también, y esas otras sombrillas hacen relación a esos otros sentimientos que nosotros desconocemos, pero que los demás sí reconocen y que se movilizan a través de ellos. ¿Sí? Entonces aquí viene un papel bien importante, y es poder reconocer mis sentimientos, pero también ver qué sienten los demás cuando yo actúo, cuando yo pienso, cuando yo me movilizo frente a los demás, porque naturalmente eso hace que el otro despliegue unas conductas o unos comportamientos. Entonces, en esa línea el profesor Goleman dice: tengo que tener la capacidad de reconocer mis sentimientos, primer elemento. Segundo elemento, la automotivación. La automotivación tiene que ver con la capacidad que yo tengo de motivarme a sí mismo, y no estar buscando motivación externa. Y ahí se manejan dos conceptos: motivación intrínseca y motivación extrínseca. Extrínseca tiene que ver cuando yo estoy buscando constantemente que me estén reforzando. Fíjense ustedes que en las empresas hay jefes que constantemente están diciendo: qué bueno que hiciste, me parece muy bien el informe que elaboraste. Pero hay personas que la palmadita no se las dan y también siguen motivadas. La gran pregunta es: ¿qué pasa, no? Si no les dan la palmadita, ¿por qué están motivados? Pero hay personas que se acostumbran a esa palmadita. ¿Y qué pasa cuando no les dan la palmadita? Se desmotivan y empiezan a hacer ciertas conjeturas. ¿Será que está bien? ¿Será que está mal? ¿Será que me fue bien? ¿Será que no?
y quizás eso determina un impacto significativo en la tarea. Entonces, aquí lo que básicamente se busca es que usted tenga la capacidad de automotivarse. ¿Y cómo me automotivo yo? Pues básicamente en psicología se trabaja una técnica que se llama imaginación emotiva, donde yo recreo situaciones, traigo a mi memoria situaciones que fueron bastante placenteras para introducirme a una situación nueva. ¿Sí? Para introducirme a una situación nueva. Fácilmente yo podría pensar un empleo donde yo presenté una entrevista y me fue muy bien para afrontar otra entrevista. Eso me ayuda a motivarme a mí en un proceso si estamos hablando de selección o de entrevista. Entonces, el segundo elemento es la automotivación. Tercer elemento, sentimiento de los demás. La gran pregunta es, ¿yo cómo identifico los sentimientos de los demás? Ahorita más adelante vamos a ver en unas diapositivas que hay unas emociones primarias y hay unas emociones secundarias y hay unas emociones sociales. ¿Sí? Y esas emociones primarias o secundarias o sociales determinan un poco el comportamiento de cada uno de nosotros. Pero yo creería que usted en el ejercicio de su empresa o de su familia, usted tiene que irle gastando tiempo a cómo yo identifico esas emociones. Quizás el mejor ejemplo es cuando una madre identifica las emociones que emite un niño o los gestos que emite un niño y a partir de eso hace ciertas intuiciones o desarrolla ciertos pasos. ¿Sí? Entonces ese es un elemento también bien importante. El otro aspecto es las relaciones interpersonales. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha hecho el ejercicio de saber cuántos amigos tienen Face? ¿Cuántos amigos tienen ustedes en Face? ¿Tú cuántos tienes? 5.000. 5.000. ¿Y de esos 5.000 con cuántos tienes relaciones o interactúas? Dos o tres. Los expertos dicen que no basta con que yo pueda tener 5.000 amigos en Face o en Twitter, 6.000 o 3.000 personas, sino es la relación que yo tengo con cada uno de ellos. Porque yo puedo tener, mira lo que tú lo estás diciendo, tú tienes 5.000 y interactúas con 2 o 3. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de relaciones interpersonales, quizás el profesor Goleman dice, esa es la capacidad que tenemos nosotros para poder interactuar y para poder formar redes de cooperación a nivel laboral. ¿Sí? Redes de cooperación a nivel laboral. Quizás en las empresas uno genera alianzas con ciertas áreas. Eso me parece que es importante cuando va en pro del cumplimiento de los objetivos y no de opacar a otros compañeros o a otras áreas. Porque a veces también se presta para eso, ¿no? Nos aliamos, pero es para opacar un área o para perjudicar a otro aspecto en ese sentido. Bien, hay un elemento bien importante que está asociado a la inteligencia emocional y quizás ustedes lo han escuchado, es la felicidad. Sí, la felicidad es un tema bastante complejo y quizás llegar a un concepto, a una aproximación de qué es felicidad es bastante complejo y creería que es significativo y quizás se ha ahondado en investigaciones para determinar qué es lo que realmente hace feliz al ser humano. ¿A ti qué te hace feliz? Estar viva. Estar viva. Bien, ¿a ti? Estar bien con mi familia. Estar bien con mi familia. Y quizás podríamos preguntarle a cada uno de ustedes y vamos a encontrar que son diferentes factores que los motivan y que quizás nos llevan a arañar a eso que ya hemos llamado felicidad. Porque estoy convencido que la felicidad plena no existe. Y si existiera, sería cansona o sería harta, ¿no? Porque esa lucha entre lo que tengo y lo que deseo es lo que quizás me hace estar vivo y lo que quizás me hace estar aquí y lo que quizás me hace madrugar o lo que quizás me hace trasnochar, en fin. Y podríamos ahondar sobre eso. Quiero traer a colación como varios elementos que han abordado la felicidad y uno es toda la teoría de Buda. Buda plantea que evitar el sufrimiento y evitar los deseos es lo que me lleva realmente a la felicidad. Es decir, una persona con muchos deseos no sería feliz. ¿Sí? Una persona con muchos deseos no sería feliz. Y una persona que esté abocada permanentemente al sufrimiento, a la angustia, pues tampoco lo sería. ¿Sí? Y ustedes quizás han tenido sucesos
en su vida que han estado, digamos, como desde ese punto de vista y han experimentado esto, ¿sí? Para Aristóteles, plantea que la felicidad está de la mano con el desarrollo de algunas capacidades que tienen que ver con el arte, con la moral. ¿Sí? En la medida que yo me pueda desarrollar moralmente y artísticamente, yo me voy a sentir más feliz. Ese es un planteamiento que de alguna manera desarrolla Aristóteles. Epicuro plantea que la felicidad es disfrutar los placeres y evitar el dolor. Yo creo que ahí todos estamos como conectados un poco, ¿no? A veces buscamos situaciones placenteras y evitamos situaciones ¿de qué? De dolor. Estamos constantemente evitando situaciones de dolor. Entonces, ese es otro planteamiento. Para el estoicismo, que es una corriente pues relativamente antigua, dice que si tú tienes la capacidad de afrontar los altibajos de la vida y sobre todo aquellos altibajos que están relacionados con la economía o con el dinero, podrás ser feliz. ¿Sí? Uno diría, ¿será que el dinero está condicionado a la felicidad? ¿Tú qué crees? No sé, en una parte pero no en todo, porque yo con dinero no ser feliz, no tener familia, no tener a quien darle amor. ¿Para qué me sirve el dinero? Ok, ¿tú crees que el Chapo Guzmán es feliz? No. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí? En este momento. ¿Sí? Ok, entonces está muy asociado con esos altibajos y la fortuna por sí sola pues no me va a generar felicidad, porque van a haber otras tensiones allí a las cuales yo me tengo que enfrentar. Para el cristianismo, la felicidad está asociada a la relación con el otro, ¿sí? A Dios, a esa interacción, a ese reconocimiento del individuo. Y ellos plantean básicamente que yo soy feliz en la medida que interactúe con el otro, en la medida que reconozca al otro y en la medida que entienda y comprenda y siga los planteamientos de Dios. Para él, eso es la felicidad. Y el utilitarismo pues básicamente plantea que en la medida que los seres humanos vayan resolviendo situaciones en las cuales no están siendo usados, pueden ser más felices. Revisando esa parte, me interesa que ustedes conozcan pues algunas ideas de algunas bases neurobiológicas de la inteligencia emocional. Y sobre este corte cerebral quiero que identifiquemos varios elementos. El primero de ellos es el tálamo, ¿sí? La amígdala y el hipotálamo y el hipocampo, que son áreas del cerebro donde están comprometidas con la inteligencia emocional o la felicidad. ¿Sí? Ya se han hecho algunas investigaciones que cuando algunas de estas áreas se ven afectadas, ya sea por un accidente, pues naturalmente tiene un impacto sobre la emisión de emociones o sentimientos de las personas en diferentes situaciones. Entonces, aquí es como para que ustedes tengan en cuenta que estas áreas están comprometidas con el tema de la felicidad y de la inteligencia emocional. Bien, miren ustedes rápidamente qué ocurre cuando cada uno de nosotros recibimos un estímulo, ¿sí? El tema de la psicología siempre ha sido, digamos, como una preocupación y es estímulo-respuesta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona que es muy cercana a usted y que representa una alegría o representa un sentimiento agradable, le da un beso? ¿Qué pasa? ¿Ah? Eso quizás no lo puede explicar uno, pero pasan muchas cosas, ¿no? No lo puede explicar uno, pero pasan muchas cosas. Pero el tema es muy sencillo. Aquí puede ser un beso, pero aquí también puede ser el llamado de atención a un empleado porque ha cometido un error, o el despido o la lectura de una carta de renuncia. Ese estímulo puede tener diferentes características y cuando este estímulo inicialmente llega al ser humano, hace ese viaje del tálamo a la corteza sensorial y se generan unas entradas que empiezan a desarrollar un proceso lo cual va a desencadenar en el sistema endocrino donde se segregan unas sustancias químicas. Todos nosotros, ante la emoción, ante la tristeza, ante el asco, desarrollamos una serie de sustancias químicas por medio de los neurotransmisores y eso hace que nosotros actuemos, ¿sí? Eso hace que nosotros actuemos y aquí
hay algo bien importante y se genera un condicionamiento emocional. ¿Sí? Yo podría condicionar constantemente a una persona a que emita conductas emocionales por cierta situación. ¿Sí? Entonces yo quiero reforzar una conducta de alegría cada vez que la persona sonríe, cada vez que la persona muestra una actitud, yo refuerzo. ¿Y cómo refuerzo? Puedo reforzar de manera verbal, destacando esa conducta, o puedo reforzar con un chocolate, o puedo reforzar con otro artículo que sea atractivo también para la persona. Entonces, básicamente, ese es el proceso emocional inicial, si lo vemos desde el punto de vista neurobiológico o desde el punto de vista neuropsicológico. Y miremoslo desde el punto de vista emocional en la organización. 3 elementos que juegan un papel significativo para la inteligencia emocional. Primero, la edad. ¿Sí? No es lo mismo el concepto de inteligencia emocional para un niño que para un adolescente o que para un adulto o para un adulto mayor. Quizás para mi concepto los niños tienen más elementos naturales de inteligencia emocional. Nosotros ya estamos viciados por eso. Tú rápidamente traes 2 niños aquí, un niño de 4 años y un niño de 4 años, y en 5 minutos son los mejores amigos. Traes 2 adultos para que interactúen, en 5 minutos se están mirando así y están empezando a hacer conjeturas. En cambio, los niños empiezan desde su naturalidad a interactuar sin prejuicios. ¿Sí? Quizás la edad es significativa en el tema de la inteligencia emocional. El sexo. Es claro que las mujeres son más sensibles y despiertan más emociones que los hombres. Eso no quiere decir que nosotros los hombres tampoco no tengamos sistema emocional y que no podamos expresar. Quizás nuestra cultura nos ha llevado a que ante eso tengamos que ser ¿más qué? ¿Más fuertes? ¿Más qué? Por acá me dicen machistas. ¿Sí? Porque se ha dicho que es la mujer la que llora y el hombre no llora, ¿no? Pero nosotros también lloramos, ¿no? Nosotros también lloramos, que no lo hagamos públicamente como quizás lo pueden hacer las mujeres, pero yo creería que sí también se da. Entonces el sexo determina el desarrollo de la inteligencia emocional, la experiencia. Fíjense ustedes, una persona a mayor experiencias que tenga en temas de emociones o de pareja, ¿qué pasa? Se vuelve más fuerte. ¿Qué pasa cuando usted se casa, se divorcia y se vuelve a casar? Usted llega más fuerte, ¿no? Por acá me dicen más prevenida, con más temores, con más miedos, o no se vuelve a casar. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes que las experiencias quizás tienen un papel significativo en la inteligencia emocional. Y en este orden de ideas, la inteligencia emocional naturalmente en las organizaciones determina el rendimiento individual en 2 elementos. Primero, a nivel motivacional, personas con inteligencia emocional son personas que rinden más en las organizaciones. Personas con inteligencia emocional son personas que rinden más en las organizaciones, porque son personas no tóxicas. ¿Sí? Creo que en tu empresa pueden haber personas que rápidamente tú interactúas y es una persona que emite como molestias, está cansada y son quejas, reclamos permanentemente. Pero hay otras que también inspiran paz, tranquilidad, ¿sí? Y contagian. Y esas, las primeras que te dije, tú también tratas de evitarlas en muchas situaciones. Entonces, si bien me da motivación, yo soy más productivo, pero también genera una inteligencia colectiva. Y esa inteligencia colectiva es quizás la que tendrían que desarrollar cada uno de ustedes que tienen personas a cargo. Cuando yo tengo la capacidad de ver para formar un grupo de trabajo en que esta persona tiene tal cualidad, esta persona tiene esta cualidad y esta persona tiene esta cualidad. Y esas cualidades se necesitan para el cumplimiento de un objetivo. ¿Sí? Eso se llama inteligencia colectiva. Y no quizás como tú y yo hacemos a veces y es mi amiga, mi amigo y mi amigo. Quizás ellos son muy buenos en algunas cosas, pero para otras tareas no son muy buenos. Y esa inteligencia colectiva tendría que tener la capacidad yo de a veces poder seleccionar a cada una de esas personas para lograr ciertos objetivos en las organizaciones.
Y eso naturalmente que me da un rendimiento en equipo y tiene un impacto en la organización, ¿sí? Tiene un impacto en la organización. Y de ahí se dan las interacciones sociales que se puedan determinar de todo este trabajo y algo bien importante, y es el liderazgo. Porque si tú logras formar o conformar equipos de trabajo con inteligencias individuales, pero que finalmente se resumen en inteligencia colectiva, tú vas a lograr dar un resultado. ¿Y quién brilla? ¿Quién brilla? La organización, naturalmente, porque va a cumplir su propósito, pero brillan los empleados y brilla también el líder que está direccionando ese equipo de trabajo. Miren ustedes esta imagen. ¿Qué pasa con el proceso de inteligencia emocional a nivel de procesos cognitivos? Este preso, por eso decía ahorita, la capacidad que yo tengo de automotivarme es significativa, o imaginación emotiva, como se denomina en psicología. Él se está imaginando, está en su celda, y se está imaginando que está allí. ¿Con quién? Con una mujer. ¿Y será que eso le hace pasar un momento agradable? Imaginario, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí le hace pasar un momento agradable? Le hace pasar un momento agradable. Entonces, el tema funciona de la siguiente manera. Este sería el estímulo, y a nivel de procesos cognitivos, esta situación va de una vez al sistema afectivo y llega a una memoria a corto plazo, que puede interactuar también con una memoria a largo plazo. ¿Y por qué lo digo memoria a corto y a largo plazo? Porque posiblemente esta situación que él está recreando aquí ya es una situación que ha sido vivida en otra situación, ¿sí? O en otro momento de su vida. Esta situación que está recreando aquí es una situación que ha sido vivida en otro momento de su vida y que le hace un poco vivir en esa cárcel de manera diferente, sí. Que sea corto esos momentos, sí, pero lo recrea y lo lleva a esos otros estadios. Entonces tenemos la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y la memoria de trabajo. ¿Sí? La memoria de trabajo está asociada a la capacidad que tú y yo tenemos de poder concentrarnos en una tarea. De tener, si estamos haciendo una tarea, de tener como la información latente en ese momento. Y obviamente aquí hay una representación muy clara de esa información. Bien, les decía ahorita la clasificación de las emociones. Emociones primarias, ¿sí? Emociones secundarias y emociones sociales. Estas emociones primarias son emociones que cada uno de nosotros emitimos ante un estímulo que nos presenten, ¿sí? Que nos presenten. Si yo en este momento tuviera en mi mano izquierda un limón y apretara ese limón y hubiese una cámara aquí y observara sus rostros y después analizáramos todos esos rostros, vamos a ver que la gesticulación que cada uno de ustedes hace es casi similar, porque son emociones primarias. Y quizás si en otra situación vamos a ver las emociones sociales, ya cambian un poco. Ya cambian un poco ese tipo de emociones, porque son emociones sociales que hemos generado para poder interactuar en diferentes espacios o con los demás, ¿sí? Y esas emociones sociales, pues naturalmente que nos generan algunas habilidades o algunas competencias. Ahorita voy a presentar una diapositiva y me gustaría que si usted tiene la oportunidad de observar a un compañero o una compañera, ¿qué pasa en su rostro cuando ve esa imagen? ¿Sí? ¿Qué pasa en su rostro cuando ve esa imagen? Y para poder ilustrar un poco el tema de las emociones primarias, emociones secundarias y las emociones sociales. Siguiente. Observe para que veamos ahorita un poco los rostros. Siguiente. Ok, sigue. Bien. Miren ustedes que estas emociones, tristeza, enfado, sorpresa, angustia o asustado o asco,
son emociones primarias. Y esas emociones primarias, pues naturalmente están asociadas a la inteligencia emocional. Muchas veces en la empresa o en la organización, cuando se está hablando con una persona, puede desarrollar muchos de estos gestos. Y quizás con el lenguaje o el diálogo o las palabras que yo estoy tratando, le llevan a la persona a traer situaciones a su memoria. Y esas situaciones se expresan a través de su rostro. Yo no espero que usted sea un experto en lectura de rostros, pero eso me sirve para poder manejar adecuadamente una comunicación. Quizás ahorita lo van a ver en el otro tema, programación neurolingüística, todo el tema del movimiento ocular, ¿sí? Que está asociado precisamente a la lectura o a la habilidad que yo tengo para reconocer la tristeza en el otro. Estas gesticulaciones, por ejemplo, la tristeza, si nosotros contáramos una situación, y vuelvo a insistir, tomáramos una foto y analizáramos esa foto, vamos a ver que esta cara o este rostro en cada uno de ustedes se va a representar por el movimiento que se presenta en la cara. ¿Sí? O sea, ¿esto qué nos indica? Que son emociones universales. Son emociones universales, y ya lo veíamos ahorita cuando se presentaban las diferentes filminas. Y en estas expresiones emocionales, pues naturalmente que hay unos movimientos muy claros, tanto en la tristeza, en el miedo, en la ira y en la sorpresa. ¿Sí? Si uno detallara en cada uno de ustedes ante una situación o ante un momento, esto sucede. En las medidas, guardadas las proporciones del rostro de la persona, si es hombre o mujer, si es un joven, si es un adulto, ¿sí? Pero estos mismos rostros o estos mismos movimientos a nivel del rostro se generan. Y miren ustedes. Por eso son universales. Bien, entonces hasta aquí hemos compartido un tema de inteligencia emocional. Es decir, todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? La capacidad que yo tengo para reconocer las emociones de los demás y mis propias emociones. Si tienes la oportunidad, de pronto cómprate ese libro, es un libro muy bueno, el que te había dicho ahorita, Inteligencia Emocional. Hay un libro que se llama Inteligencia Emocional aplicado a la empresa, de Daniel Goleman también, y hay un libro que él escribió hace un tiempo con el Dalai Lama que se llama Emociones Destructivas, que es otro libro bien interesante que precisamente ayuda a que podamos trabajar esos temas en las organizaciones, ¿sí? Porque posiblemente esto, como no sangra, no duele o no genera mayor impacto, entonces no le invertimos a eso. Cuando genera todos esos aspectos, ahí sí hay inversión, ¿no? Porque se trata de personas. Bien, el desarrollo organizacional, ustedes ya digamos en administración, en contaduría pública, se puede interpretar de diferentes formas, pero yo quiero como resumirlo de la siguiente manera. El desarrollo organizacional se puede entender como la capacidad que tiene la empresa para poderse mover en un ambiente caótico. El caos, cuando hablamos de teoría del caos, no he entendido el caos como el problema, o cuando hablamos de ciencias de la complejidad como el problema, sino como las oportunidades para poder transformar las organizaciones. En ciencias de la complejidad se dice que una situación compleja es una oportunidad de transformación. Una situación compleja es una oportunidad de transformación. En otros espacios posiblemente se pueda entender de otra manera. Entonces, para nosotros, esta capacidad que tiene la organización para poder interactuar con todos los factores que están asociados al ambiente es lo que hace que podamos hablar de desarrollo organizacional. Hay empresas, sobre todo pymes, que están en ambientes muy pequeños y descuidan otros ambientes que hacen parte. Y si logran entender que estos otros ambientes me suman para que yo me pueda desarrollar, posiblemente genera un aspecto bien importante en términos de aprovechamiento de oportunidades. Bien, 4 elementos que están asociados al desarrollo organizacional. 1, estrategia. ¿Sí? Y sobre estrategia, yo creo que ustedes han escuchado hablar a casi que a todos sus profesores, ¿o no? ¿Sí? Bien,
Hay diferentes conceptos sobre qué es estrategia. A mí me llama la atención del profesor Henry Misberg, que plantea que la estrategia, sobre las 5 P's de la estrategia, él dice, oiga, la estrategia se puede interpretar desde 5 puntos de vista. Voy a referirme a uno. La estrategia es una maniobra. Ojo, la estrategia es una maniobra. ¿Qué quiere decir esto? Si tú y yo somos jugadores de fútbol y estamos en el arco, estamos muy cerca al arco y tenemos el balón y tenemos una probabilidad muy alta de hacer un gol, no basta con que nosotros pateemos, tenemos que hacer ¿qué? Una maniobra. Y Misberg llama que esa maniobra puede ser un movimiento que desvíe al adversario. Y eso lo entiende él también como estrategia. Entonces, pensaríamos que en muchas organizaciones este concepto de estrategia, aún sí, tenemos una estrategia, pero ¿cuál es la estrategia? O solo tienen una oportunidad en el mercado. Y ahí tendríamos que trabajar, digamos, como de manera decidida para entender cuál es la estrategia de la empresa. ¿Sí? Si la estructura sigue la estrategia o la estrategia sigue la estructura. Porque ahí también hay otros, digamos, como debates. ¿Qué es primero, la estrategia o la estructura? La estrategia determina la estructura. Yo fijo mi estrategia y de acuerdo a mi estrategia yo monto una estructura para que se cumpla esa estrategia. ¿Sí? Hay otros autores que dicen no, primero es la estructura y luego la estrategia. ¿Qué creen ustedes? ¿Primero qué? La estrategia. Yo estoy de acuerdo también con esa parte, que primero sea la estrategia. Bien, la cultura. La cultura de alguna manera transforma cualquier empresa. Si uno hiciera un ejercicio cuando un empleado llega a una empresa y es qué creencias, qué hábitos, qué valores, qué costumbres, qué mitos tiene, ¿eso será que afecta el entorno cultural de la empresa? Sí lo afecta. Y quizás en los procesos de selección o en los procesos de reclutamiento que se tienen en las empresas no se gasta mucho tiempo en eso, pero eso sí va a determinar la productividad del empleado en la organización. Y lo mismo el clima organizacional. El clima organizacional entendido como las percepciones que tenemos todos nosotros sobre normas, procesos, sobre nuestro jefe, sobre los procedimientos de la empresa, sobre el reglamento, sobre el salario. Ahí se podría entender ese clima organizacional. Y ese ambiente emergente que resulta de las interacciones que yo tengo en ese proceso o en esa interacción. Y fíjense ustedes, esta es la empresa. La empresa tendría que estar jugando permanentemente con estos 4 elementos y esto que hemos denominado inteligencia emocional. ¿Sí? Transmitir la estrategia a todos los empleados no es suficiente con pegar la misión, la visión, los valores o los objetivos de la empresa. Creo que también hay que ponerle un lenguaje a eso. Hay que generar unos hitos, hay que generar unas creencias en torno a la estrategia. ¿Sí? Hay empresas que le entregan a usted el decálogo, léaselo y ya quedó listo, misión, visión, objetivos y función. Creo que a esto hay que ponerle un poco de mística, es decir, para que cada empleado pueda respirar y pueda versar la estrategia. Y eso está asociado a unos procesos emocionales. Lo mismo pasaría con la cultura, con el clima y con los ambientes emergentes. Y si nosotros vemos el tema del iceberg, por lo general, hay unos elementos y son los valores y las creencias compartidas que por lo general es lo que trae cada empleado. ¿Sí? Un empleado cuando llega a una empresa, yo no sé si es honesto o no es honesto. Si yo le pregunto, ¿usted es honesto? Él me va a responder que sí. ¿Sí? Porque es un producto y se está vendiendo de alguna manera. ¿Cuál es la función de la empresa a nivel de las emociones? Si bien él puede expresar unas emociones en una entrevista, en una interacción, pero la empresa tendría que tener la capacidad de ahondar más en cuáles son realmente esas emociones primarias, secundarias o emociones sociales. Porque esas emociones hacen que de alguna manera él se comporte en la organización desde un punto de vista. Y es necesario. ¿Sí? En las empresas que se dedican a todo el tema de marketing y ahorita con ese concepto neuromarketing y marketing emocional, uno encuentra que estas personas son bien seleccionadas para que emitan comportamientos de acuerdo a lo que yo deseo o de acuerdo a un grupo objetivo para vender un producto o un servicio. ¿Sí? Y se generan en torno a eso mitos, ritos, lenguajes, símbolos y lemas.
¿Sí? Cuando ustedes ven un comercial de Coca-Cola, ¿qué piensan? ¿Ah? Te da sed, porque te trabaja otra cosa, ¿no? Si usted analiza los comerciales de Coca-Cola, por lo general ellos trabajan el color rojo y se adentran, en tu sistema emocional. Lo último que te venden es la Coca-Cola, pero primero te mueven todo el sistema emocional. ¿Sí? Qué bueno que en las organizaciones uno pudiera trabajar esa parte para que los empleados puedan realizarse también. No únicamente que sea el desarrollo, como lo plantea Mandín Manfred, que el desarrollo no únicamente puede ser de las organizaciones, sino que también puede ser de las personas. Porque las organizaciones se desarrollan, pero él tiene que ir a la par con el desarrollo de las personas. Bien, entonces, estilos sociales de las personas. Quiero que se concentren en estos 4 estilos sociales y que de alguna manera ustedes se puedan visualizar aquí. En las empresas podemos entender que hay personas con carácter o con temperamentos extrovertidos, juiciosos, sensibles o pensadores. Fíjense ustedes que cada uno de estos, en su estilo de personalidad o de carácter, tendría que estar ocupando un cargo de acuerdo a esa naturaleza. ¿Sí? De acuerdo a esa naturaleza. Una secretaria de una funeraria, ¿qué habilidades o qué competencias tendría que tener? ¿Se imaginan ustedes? Una secretaria de una funeraria tiene que ser una secretaria sensible, tiene que hablar pausado, tiene que mirar a los ojos, tiene que expresar que también comprende el dolor del otro. ¿Sí? A no ser que estemos en otra cultura y la muerte signifique el paso a otra vida. ¿Sí? Pero no lo estamos. En ese orden de ideas, cada uno de ustedes podría, si hacemos un test, podría encontrarse en alguno de estos aspectos. Extrovertido es una persona sociable que interactúa, habla para pensar, ojo con eso, habla para pensar. ¿Sí? El juicioso es una persona más estructurada, está orientando constantemente al tiempo, toma decisiones y es un poco organizado. El sensible se describe como práctico, detallista, concreto, específico. Y el pensador, analítico, cerebral, orientado por reglas y justicia. Para mi concepto, hay ciertos cargos donde necesitan personas con un carácter y un temperamento. No puede ser cualquiera. He allí el problema, por qué ciertas personas no funcionan en algunos cargos. ¿Sí? Para mi concepto, no es que la persona sea mala, la persona está mal ubicada en la organización. Claro, después de haber rotado por 10 puestos, pues quizás no es la organización. ¿Sí? Ya no es la persona, sino es la organización. Y de las 367.428 empresas que tiene Bogotá, posiblemente allá va a encontrar una oportunidad. Pero en esa no es. ¿Sí? En esa organización no es. Entonces, ¿de dónde se obtiene la persona su energía? Pues el introvertido pues es una persona callado, concentrado, reflexivo, piensa antes de hablar. Esos elementos son bien importantes a la hora de poder determinar, yo necesito un pensador para un cargo que es analista de nómina. Quizás analista de nómina con el tiempo se vuelve un cargo casi que operativo. Sí, no tiene que pensar mucho, pero si es un cargo que tiene que estar pensando en incentivos o en retribuciones de acuerdo al desempeño y de acuerdo a otros elementos que establezca la empresa, quizás sí necesite una persona con estas características. Pero para un cargo operativo, ¿para qué necesito un pensador? Y si ubico un pensador en un cargo operativo, ¿qué pasaría? Se aburre, su productividad no va a ser la adecuada. Es una persona que no se halla en ese puesto de trabajo. Y eso naturalmente tiene que ver con la capacidad de reconocer las habilidades y competencias de cada uno de los empleados. Bien. 4 pilares de la inteligencia emocional aplicada a las organizaciones. Y aquí en esta diapositiva prácticamente se resume todo lo que hemos hablado. 4 pilares de la inteligencia emocional aplicada a las organizaciones. ¿Sí? De Cooper y Sawe. Primer pilar, conocimiento emocional. Miren ustedes, este es otro modelo
Fíjense ustedes que cuando hablamos de conocimiento emocional no tiene ninguna diferencia de lo que plantea el profesor Daniel Goleman cuando dice es la capacidad que tú tienes de reconocer tus emociones. Y el primer pilar dice conocimiento emocional, honestidad emocional. ¿Qué es la honestidad emocional? ¿Qué es la honestidad emocional? Que realmente en la mañana, cuando tú llegues a la oficina, sonrías y saludes porque eso lo sientes y no porque son emociones sociales. ¿Sí? Hay personas que sonríen y uno ve que no es una sonrisa natural, que es una sonrisa forzada, ¿no? Que le falta esa naturalidad. Y el otro también la va a entender así. Entonces, lo que se plantea es que realmente en varios procesos puede haber honestidad emocional. Si yo quiero darle un abrazo a una persona porque hicimos un buen trabajo, ¿por qué no se lo doy? Porque además eso te hace sentir bien y estás siendo clara o claro en la retribución de esos afectos. Energía emocional. Hay personas que cuando uno interactúa con ellas uno siente una energía y lo contagia y lo motiva a emprender cualquier reto, cualquier proyecto. Lo mismo la retroinformación emocional. ¿Sí? Cuando hablamos de retroinformación emocional nos estamos refiriendo a esa capacidad que yo tengo para expresarle al otro lo que yo siento cuando interactúo con él. ¿Sí? Y finalmente la intuición o práctica. ¿Sí? Muchos de nosotros quizás actuamos por procesos intuitivos. ¿Sí? Warren Buffett, que es un gurú en liderazgo, plantea que cuando él va a seleccionar una persona, el Departamento de Recursos Humanos hace todo el proceso de selección, él se sienta a interactuar 5 minutos con la persona y de él depende que nombren a la persona o no. ¿Y cómo hace él? Él dice que empieza a interactuar, él tiene unas preguntas, habla preguntas sobre familia, sobre sueños y sobre problemas en esos tópicos. Y en la medida que la persona va hablando, él va sintiendo algo. Y bajo eso que va sintiendo toma la decisión si la contrata o no la contrata. Procesos intuitivos. Claro, yo creería que eso no lo puede hacer cualquiera en una empresa, ¿no? Pero es una persona que ha logrado ahondar en su intuición para poder determinar si es la persona adecuada para el cargo que se está buscando. Bien, tenemos el segundo elemento y es la actitud emocional. Cuando hablamos que haya realmente una presencia auténtica de esas emociones. ¿Sí? Hay un radio de confianza con las personas que yo interactúo. Pregúntese, el próximo martes, del equipo mío de trabajo, realmente con cuántas personas yo puedo trabajar de la mano o con cuántas personas o a cuántas personas yo confío algo. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cuántas? ¿Todas? ¿Dos? ¿Una? Quizás una, ¿no? O dos. Y es ese radio de confianza que yo puedo establecer con mi equipo inmediato. La investigación dice que no siempre yo desarrollo la misma confianza con todos. Quizás 1 o 2 personas. ¿Sí? Quizás 1 o 2 personas. Tiene que ver también con el descontexto constructivo. Y es que, de alguna manera, si yo en algún momento estoy molesto contigo, tengo que expresártelo. Tengo que decirte, mira, estoy realmente muy molesto contigo porque tú debías entregar un trabajo ayer para presentar la nómina y no lo entregaste. ¿Para qué tengo que expresárselo a través de mis emociones o de mis sentimientos o de ciertas conductas? ¿Por qué no se lo digo? Y de una vez ataco el primer punto que se llama honestidad emocional y quedo tranquilo, ¿no? Posiblemente ella me dice, Pablo, sí, yo creo que me he equivocado, tuve estos y estos problemas, trataré de hacerlo mejor. Entonces, ese elemento tiene que ver con el descontexto constructivo, flexibilidad y renovación. No todas las organizaciones, cuando hablamos de sistemas de gestión de calidad, uno pensaría que, sí, eso para mí eso es como un saludo a la bandera, porque ninguna organización, en lo que conozco, cumple a cabalidad los sistemas de gestión de calidad. A veces trabajan, es para algunas personas nomás. Y para otros, pues para complicarles la vida, porque las personas que tienen ciertos cargos directivos muchas veces se burlan esos sistemas de gestión de calidad a favor de ellos. Bien, tercer elemento, profundidad emocional, integridad aplicada, influencia sin autoridad. Este sí que es bien importante.
Por ahí se habla que el liderazgo pues es esa capacidad que yo tengo de incidir en el otro, pero realmente qué bueno sería que yo dirija al otro sin que el otro se dé cuenta o que haya un nivel de autoridad, sino que lo convenza que es necesario poder avanzar en esa parte y que tome una decisión de manera decidida. Potencial único y propósito. Todos nosotros no tenemos el mismo potencial en las organizaciones. Hay personas que uno las ve más motivadas que otras. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que ve uno personas más motivadas que otras en las organizaciones. ¿Ah? Porque se sienten a gusto. Por la labor que hacen les gusta, porque se sienten que se están realizando por medio de esa labor. Y muchas más podríamos nosotros encontrar allí, ¿sí? Y el último elemento se llama alquimia emocional. Y la alquimia emocional tiene que ver con la imaginación emotiva, percepción de oportunidades, creación del futuro, flujo intuitivo y cambio de tiempo. Esos 4 elementos de alquimia emocional. Si usted tiene la capacidad de poder percibir las oportunidades de una manera, de visualizar el futuro y crear ese futuro y de desarrollar un camino intuitivo, yo creería que eso le va a generar elementos para poder hacer ciertos cambios en el tiempo, ese tiempo entendido como los puntos que usted pasa en la organización. Y voy terminando con estas 2 diapositivas. Crítica con la mano izquierda. Crítica con la mano izquierda es un tema que escribió el profesor Daniel Goleman en un libro que se llama Liderazgo en Inteligencia Emocional, el año 2013, y él dice, por lo general, en las organizaciones se hace crítica con la mano derecha. ¿Cuál es la crítica con la mano derecha? Cuando tú le ordenas algo a un empleado y él no lo cumple, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le pasas un memorando. ¿Qué más? Le llamas la atención, un poco ofuscada, molesta. Lo que plantea el profesor Goleman dice, ok, eso es crítica con la mano izquierda, con la mano derecha. La crítica con la mano izquierda tiene que ver con elementos donde yo llevo al empleado a un nivel de racionamiento para que él entienda que lo que ha hecho afecta a la organización. El empleado tenía que entregar una tarea hoy, no la entregó. Con la mano derecha, memorando. Con la mano izquierda, ¿cuál sería? Debías haber entregado un trabajo para el día de hoy, porque de esto depende un cliente que es muy importante para la compañía y se puede ver afectado los ingresos y por ende tu salario.